Mis amigos de las redes sociales, principalmente mis hermanos testigos de Jehová. Este video que voy a realizar hoy tiene que ver con una refutación a Luis Carlos Reyes, que ha levantado una falacia sobre el anacronismo semántico gramático, que significa que el significado moderno no puede estar mezclado al lenguaje antiguo, principalmente el griego koiné, que abarca del año 300 a.C. hasta el año 300 después de Cristo. O sea que es tomar algo que no es propio de su época, levantarlo, transportarlo siglos anteriores y inyectarlo en otra época, en esta época moderna. En el caso de Luis Carlos Reyes, evade completamente la interlineal bizantina, su propia interlineal, que es hecha por eruditos trinitarios. Él dice que es una interlineal básica para alumnos y que no tiene nada que ver con respecto a una seriedad en cuanto a la morfología griega. Pero este interlineal, yo le demostré que el segundo referente de Sóteros es traducido como del Salvador. En otras traducciones, por ejemplo, que les voy a mostrar, como la Biblia del Peregrino, que vemos aquí, la Biblia del Peregrino, en Tito 2.13, lo voy a leer. Es una Biblia católica, aunque Luis Carlos Reyes utiliza literatura católica para apoyar su propio dogma trinitario. En el caso de Tito 2.13, dice: esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. La pregunta que quiero hacerle a Luis Carlos Reyes es: ¿realmente esta Biblia del Peregrino Católica, realizada por el CGTA Luis Alonso Choquel, está utilizando la falacia del anacronismo gramático semántico? También los que hicieron este interlineal están utilizando el anacronismo gramático semántico. Por ejemplo, Luis Carlos Reyes, tú sabes muy bien que el Nuevo Testamento de Pablo Wilson fue un gramatólogo del griego koiné, y cuando tradujo del griego koiné a la traducción al español, al castellano, tradujo en Tito 2.13 del gran Dios y del Salvador Jesucristo. Aunque yo no poseo ese ejemplar del Nuevo Testamento de Pablo Wilson lo puede consultar. Todas las personas pueden consultar en PDF y en las redes sociales, mediante YouTube, online, pueden consultar de que lo que le estoy diciendo es veraz. Entonces, hay traducciones trinitarias como la Nácar Colunga del año 1944, pone del gran Dios y del Salvador Jesucristo. O sea, hay traducciones trinitarias que ponen la preposición de. Ahora, le voy a hablar a Luis Carlos Reyes acerca de genitivo, porque, por ejemplo, voy a escribir en la pizarra, en el caso del segundo referente de Kai Sóteros, Kai Sóteros, del Salvador. Él dice que eso es un anacronismo gramático semántico. Yo voy a utilizar varios textos porque este video lo voy a partir en 3 secciones. Esta es la primera parte sobre la falacia de Luis Carlos Reyes del anacronismo gramático semántico, sobre Tito 2.13, sobre la base rectora de Tito 2.13. Entonces, voy a mostrar algunos textos donde el interlineal de Francisco La Cueva, que tengo aquí, pone la preposición del en un sustantivo genitivo. Lo voy a firmar, y también voy a demostrar la interlineal de César Vidal, que utiliza Luis Carlos Reyes, que también deben tener una biblioteca del texto mayoritario, parecido al bizantino. También traduce al español
la preposición del en un sustantivo genitivo. Así que voy a utilizar las interlineales que utiliza Luis Carlos Reyes, que utiliza los trinitarios, palabra por palabra, Irene Fulker, Gisela Trujillo, Elsa Tame, que son gramatólogas y exégetas de la morfología sintáctica de griego Koine. Entonces, primeramente quiero decirte, Luis Carlos Reyes, que el genitivo es muy amplio. Existen varios tipos de genitivos: genitivo de descripción, el genitivo de posesión, el genitivo partitivo, el genitivo de parentesco, el genitivo atributivo, el genitivo material, el genitivo de contenido lleno, o sea, algo que contiene, el genitivo de aposición, de definición, el genitivo de destino, el genitivo de subordinación. Según estos genitivos, siempre el 90% lleva una preposición de, o sea, el artículo, aunque se omite. Por ejemplo, en el caso de Sóteros aquí, no está precedido, por ejemplo, por el artículo genitivo. Tú. Voy a escribirlo. O sea, en Tito 2.13 no pone tus Sóteros. Se omite, pero hay ejemplos donde sustantivos genitivos le antecede un artículo y también se pone la preposición de. En algunos casos, cuando se omite, también se pone la preposición de. Así que la oración de Tito 2.13, y voy a utilizar el texto, por ejemplo, de Nestle Aland, que también tú lo utilizas, Luis Carlos Reyes, en los seminarios quizás, y en tu biblioteca de tu casa o del instituto tiene, por ejemplo, en Tito 2.13 dice el texto de esta manera, la parte importante: tu megalus seo kai soteros gemón y Jesucristo. Cuando analizamos esta oración, es una oración completamente genitiva. ¿Por qué es genitiva? ¿Por qué rige el genitivo? Porque tu megalu es un adjetivo que le antecede a un artículo genitivo. Después viene seu, que es un sustantivo de caso genitivo singular. Después viene la conjunción copulativa correlativa kai. Después viene sóteros, que es el segundo referente de un sustantivo de caso genitivo. Después viene gemon, que es un pronombre plural que rige un genitivo. Y en las traducciones se pone de nosotros. Y finalmente aparece el nombre Jesús y el sustantivo Cristo, ambos en caso genitivo. En traducciones bíblicas, en tus propias traducciones trinitarias, pone de Cristo o de Jesús, rigiendo que el genitivo exige una preposición de, que hace función de artículo. Y eso es lo que tú no quieres admitir. Entonces, como habíamos dicho, hay distintos tipos de genitivos. Y el genitivo que habla en Tito 2.13, en el caso de gemón, es un genitivo de pertenencia. De pertenencia porque los discípulos pertenecen al gran Dios y el Salvador Jesucristo. Entonces, utilizando la falacia de Luis Carlos Reyes del anacronismo gramático semántico, no encaja cuando analizamos ciertos textos que nos van a dar una idea de lo que realmente Luis Carlos Reyes quiere demostrar. Por ejemplo, Luis Carlos Reyes, aunque el tiempo no alcanza, yo tomé la atribución de escribirte un texto muy importante, que es Proverbios, vemos aquí, capítulo 24, versículo 21, según la Septuaginta griega. Aquí podemos notar: teme a Dios, hijo, y al rey. Esta oración tiene dos referentes. Estamos hablando del artículo ton, que es el objeto directo, más el sustantivo objeto directo. Ambos están en caso acusativo. Después
viene la conjunción copulativa kai, correlativa, y después viene basilea, que es el segundo referente como sustantivo de caso acusativo. Así sucede en Tito 2.13, donde dice tu megalu, seu, kai sóteros. Sóteros no antecede al artículo como aquí en la Septuaginta griega, en Proverbios 24-21, donde habla de seu, primer referente tiene artículo, pero el segundo, basilea, no lo tiene, como lo hace sóteros en Tito 2.13. Tanto sóteros en Tito 2.13 y como basilea en Proverbios 24-21 no le antecede un artículo. Según la regla de Char, como tú dices, no admite la preposición de en Tito 2.13, porque según la interlineal que tú dices, tu propia interlineal trinitaria, que no la acepta, la evades completamente, dice que es un anacronismo semántico gramatical. Utilizando tu misma ideología, aquí podemos ver que rey, el rey humano, porque está hablando de un rey humano, no está hablando de Dios, de rey humano, entonces Dios Todopoderoso. Y que Dios Todopoderoso es un rey humano. Si está hablando de un solo referente, porque el segundo referente, sustantivo basilea, no está antecedido a un artículo, entonces debemos admitir que Dios es un ser humano como rey y el rey es un Dios todopoderoso, divino, tiene condición divina. Entonces tu argumentación queda refutada con Proverbios, según la Septuaginta griega, 24-21. Entonces ese es uno de los ejemplos que yo quería mostrarte sobre este texto que refuta la idea de Tito 2.13 y tu ideología sobre la falacia del anacronismo gramático semántico queda completamente desfasado, inconsistente, insostenible para admitir de que debemos rechazar la gramática española. Entonces, el video que voy a presentar, en el segundo video, la segunda parte que voy a presentar, voy a utilizar el texto de Nestle Aland, para ser más directo. Es un texto básico que utiliza los trinitarios, tú lo utilizas para tus estudios. Y voy a presentar también interlineales como la interlineal que tengo aquí, 2018, por Juan Carlos Ceballos con número Strong, que es tu interlineal trinitaria. Y voy a mostrar dónde la preposición de se la aplica realmente a sustantivos de caso genitivo, o sea, se inserta cuando se traduce del griego al español. Por ejemplo, Luis Carlos Rey, aquí tengo tu apreciado libro de gramática de Daniel Wallace, por Daniel Steffen también. Y voy a leerte un fragmento lo que tiene que ver con el genitivo en la página 40, donde dice que el uso del caso genitivo representa el 25% de todos los usos de los casos del Nuevo Testamento. La interpretación correcta del uso de genitivo es muy importante para la traducción y exégesis. Muchas veces el caso genitivo se traduce con una frase introducida por la preposición de en español, no un anacronismo semántico como tú dices. La desventaja de usar de como preposición en la traducción de un sustantivo en genitivo es de tiene mucho significado. Según el PLI, de tiene los siguientes usos: posesión, materia, extracción, el modo de hacer una cosa, el contenido, la separación, las cualidades personales, por, desde, durante, con, para, desde, que, en, según, a o solamente para reforzar una expresión. Y usos innecesarios, sin aplicar más específicamente el significado de la palabra de. El lector o el oyente solamente lo entiende por medio del contexto y su propia experiencia con el idioma español. Para traducir el caso genitivo griego aún es más importante que se aclare el significado más allá del simple uso de la preposición de. Así lo dice la página 40 de tu propio libro gramatical trinitario. Entonces, el genitivo es más elástico de todos los casos. Sus usos y significados se extienden más que los otros casos debido a una sola forma. Contiene lo que suele ser dos ideas distintas: genitivo de con preposición y ablativo desde, que también es una preposición. Entonces, en la segunda parte, acerca del anacronismo,
semántico, voy a seguir explicando y refutando tus argumentos. Hasta luego, hasta un video más.